Compañeros, compañeras, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su Junta Directiva Nacional. Se hace el momento preciso para darle claridad a todo el personal y sus bases en sus diferentes sedes frente a lo que acontece en el legislativo en estos momentos en lo que tiene que ver a la reforma a la Ley 65, proyecto de Ley 256, 2013 Cámara. Primero queremos hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras. Es el momento de tener cabeza fría, mantener la calma y simplemente recibir información de carácter periodismo y con una veracidad que para nosotros como sindicato y como responsable y representante de los trabajadores es de suprema importancia transmitirle a todos ustedes. Primero me voy a permitir hacer un recuento histórico de lo que hemos nosotros como trabajadores enfrentado en estos últimos 4 años frente al gobierno nacional con sus proyectos de privatización del sistema penitenciario y carcelario. Voy a referir y hacer un parangón entre el proyecto de ley 210-2011 presentado por el entonces ministro de Justicia Vargas Lleras y el proyecto de ley 256-2013 Cámara, que es el que actualmente cursa en la Cámara de Representantes, para decir lo siguiente. No es la primera vez que estamos abocados a una situación similar. No es la primera vez que nos aprueban en primer debate la reforma del Código Penitenciario, lo mismo sucedió con la 10. Y con conocimiento de causa tenemos que decirle que en ese entonces era más preocupante la situación porque teníamos artículos que taxativamente privatizaban el Instituto Nacional Penitenciario. En ese entonces fue aprobado ese proyecto de ley 210 del doctor Vargas Lleras en la Comisión Primera de Cámara, mismo ente legislativo en el que nos encontramos en este instante con el proyecto de ley 256-2013. Para ese entonces fue un poco más preocupante en el entendido de que la aprobación se dio de la siguiente forma: una aprobación que no duró siquiera 15 minutos, una aprobación que no se le dio debate y una aprobación donde los artículos de privatización del INPE quedaron intactos. Esto hago referencia, compañeros, para que no incurramos en pánico en este momento en las bases, en el entendido de que a hoy el proyecto de ley 256, que fue aprobado en Comisión Primera de Cámara, suscitó 3 sesiones para que saliese aprobado y fuesen adicionadas unas modificaciones por parte de algunos representantes a la Cámara. Es una ley ordinaria, por consiguiente estamos pendientes a 3 debates, 1 en Cámara y 2 en Senado. Estamos confiados y estamos apostando tanto a la capacidad del estudio juicioso que ha hecho nuestro sindicato en compañía de todas sus sesionales, las cuales han sumado y han aportado sugerencias a la reforma y a lo que los trabajadores penitenciarios en Colombia queremos, para ser incluidas en modificaciones o en artículos nuevos a este gran proyecto de reforma 256. Tenemos que dar claridad que nosotros como sindicato, a diferencia del proyecto 210 del doctor Vargas Lleras, que sí era la intención de nosotros como trabajadores que se hundiera en Cámara de Representantes, queremos decirles, compañeros, que la posición de nosotros como sindicato frente a este proyecto 256 no es hundir el proyecto como tal. Somos conscientes que hay que mejorar la infraestructura del instituto, hay que modernizar el instituto y hay que apostarle a un instituto más proactivo, a un instituto más moderno y más acogido a las necesidades que tenemos hoy como funcionarios penitenciarios. La propuesta de nosotros como sindicato a este proyecto es mejorarlo, no solamente aportándole, sino apoyando al gobierno nacional, como lo manifestamos ayer a la señora ministra, en un foro que fuimos invitados como representantes de los trabajadores en la Universidad Javeriana y con nuestro gran amigo Miguel Iturralde, especialista en Derecho Público. Hicimos algunas precisiones a la señora ministra y a algunos ponentes del proyecto 256 en el entendido de la no viabilidad de la privatización de las cárceles en Colombia y otros aspectos como son las remisiones
de internos a nivel nacional, la problemática que presentan los artículos en las alianzas público-privadas, la inconstitucionalidad del artículo de delegar a los entes departamentales y municipales la construcción de establecimientos y otros cuantos artículos que hemos radicado por parte de nuestra organización sindical a esta célula legislativa, al Ministerio de Justicia y al mismo INPEC. En diálogo sostenido con la señora ministra, ella nos ratifica la posición de garantizar y mejorar la estabilidad de todos los trabajadores en el INPEC, pero nos deja con preocupación porque ha sido la posición que siempre ha manifestado el Ministerio y que no la ha plasmado en el proyecto de ley 256. En cara a esto, me voy a permitir de forma precisa mostrarle a ustedes algunos planteamientos en lo que tiene que ver con la parte laboral de nosotros, porque los planteamientos de nuestra organización sindical han sido generales a la mejoría de todo el sistema penitenciario y carcelario, incluyendo la modernización y el cuidado en la defensa de los derechos humanos de las personas recluidas en nuestros establecimientos de reclusión. En lo que concierne a nosotros como trabajadores, en la Comisión Primera planteamos los vicios de constitucionalidad que tiene el artículo 7 del proyecto que quiere modificar el artículo 17 de la Ley 65, por el cual delega a los entes departamentales y municipales la responsabilidad de construir sus propios centros de reclusión y establecer su propio régimen penitenciario. Se lo dijimos a la célula legislativa que no era viable delegar tal responsabilidad a los entes territoriales sin que haya apoyo del gobierno central. Fue una proposición que fue muy bien acogida por parte de algunos representantes a la Cámara, tal así que dicha proposición se votó en Comisión Primera de Cámara para que fuese retirada del proyecto de ley 256, quedando con la salvedad de que se va a debatir y se va a hacer un debate aún más profundo en plenaria de Cámara. En lo que concierne a la vigilancia interna y externa de los establecimientos de vigilancia, como se había planteado en la modificación del artículo 26, del artículo 31, de la Ley 65, donde establecía que la vigilancia interna de los centros de reclusión estará a cargo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, lo anterior sin perjuicio de que por insuficiencia de personal o cuando la buena prestación del servicio así lo requiera, se puede acudir a la contratación de vigilancia privada. El gobierno reglamentaría la materia. Este es el artículo que tiene el proyecto de ley 256 y cuáles son las consideraciones que nosotros hemos hecho como sindicato a los representantes y a la misma ministra. Nosotros le hemos dicho que el artículo claramente permite que la función del Cuerpo de Custodia y Vigilancia puede ser realizado por vigilancia privada. Sin embargo, bien es sabido que por el gobierno nacional, que en la actualidad el déficit de personal penitenciario está alrededor de 8.000 funcionarios, lo que sin lugar a dudas, esta insuficiencia deberá ser cubierta con vigilancia privada, pues el déficit está claramente demostrado, sustentado y su necesidad es absoluta. Así las cosas, no vemos nosotros como sindicato cómo sería la distribución de estos nuevos trabajadores, cómo se marcan los límites entre lo externo y lo interno. ¿Quién asumiría la responsabilidad estatal? ¿Cuáles serían sus puestos de trabajo? ¿Cuál sería la clase de vinculación laboral que reglamentaría esta clase de trabajadores? Si se da por contrato, si se daría de libre nombramiento y remoción, cuáles serían sus condiciones laborales, prestacionales, etc. Adicionalmente a esto hemos manifestado que el artículo se refiere a la buena prestación del servicio, pero no dice ¿esta a qué se refiere? ¿Quién la determina? ¿Cómo se decreta? ¿Y cuáles serán los criterios objetivos para invocar estas causales? Pues como es bien sabido, la Guardia Penitenciaria labora más de 106 horas semanales en condiciones infrahumanas, baja remuneración salarial, estrés excesivo, con inexistencia de bienestar laboral y baja motivación en sus puestos de trabajo. Adicionalmente a esto, le hemos ratificado que esta mistura de funcionarios públicos y vigilancia privada y fuerza pública y administraciones particulares y remisiones en manos de la Policía Nacional, sin lugar a dudas,
generará un caos y un ambiente que llevará al no gobierno de estos establecimientos, por no decir que a todas las luces resulta inconstitucional. Esta es la sustentación que nosotros hemos planteado como sindicato. Tenemos una propuesta que la hemos planteado también al legislativo: la eliminación del artículo de las modificaciones presentadas en la ponencia por el gobierno y proposición aditiva de las disposiciones que trae la ONU en las reglas mínimas del tratamiento con los reclusos en cuanto al personal penitenciario. Y hemos propuesto lo siguiente: que el artículo 31 quede de la siguiente forma: vigilancia interna y externa. La vigilancia interna de los centros de reclusión estará exclusivamente a cargo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y Penitenciario Nacional. Dichas funciones de seguridad, custodia y vigilancia en el sistema penitenciario y carcelario deberán prestarse directamente por el Estado. Y dentro de las proposiciones, adicionarle o crear un nuevo artículo que quedaría de la siguiente forma: artículo 31A. Personal penitenciario y carcelario. Los miembros del personal que trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales deben tener la condición de empleados públicos y por tanto la seguridad de que la estabilidad de su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo, de su actitud física, y la remuneración, lo más importante, del personal deberá ser adecuada para obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres capaces. El personal penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta el carácter penoso de las funciones de este personal y en garantía del proceso de reinserción social de los internos, se establece como principios básicos de su naturaleza lo siguiente. Primero, los empleados encargados de la custodia y vigilancia de los procesos administrativos misionarios del sistema penitenciario y carcelario serán empleados públicos y de carrera exclusivamente. Su remuneración corresponderá a la escala en carrera administrativa de acuerdo al cumplimiento y exigencia de los requisitos académicos y experiencia. Esta planta de personal administrativo misional contará con un número suficiente de especialistas tales como psiquiatras, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, enfermeros, maestros e instructores técnicos, administradores, abogados, contadores, ingenieros, etc. Cuarto, las prestaciones sociales se reconocerán en equidad para todo el personal penitenciario y carcelario. La pensión especial de alto riesgo para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia en ningún caso podrá superar el requisito de los 25 años y se extenderá los efectos del contenido del decreto 2090 al personal administrativo. Como ven, compañeros, esto es una propuesta arriesgada que se ha planteado al ente legislativo y a la ministra para mejorar tanto nuestro sistema penitenciario como nuestras garantías laborales. Otro artículo que nos tiene muy preocupados es el artículo 79, por el cual se modifica el 163 de la ley 75 y que habla del contrato mediante el esquema de asociación público-privada, a lo que todos conocemos como APPs. Voy a referirme muy sucintamente a lo que establece el 1508, donde establece que el mantenimiento y la conservación y la operación de las contrataciones que se hagan mediante APPs será una mistura entre el Estado y entes privados. Nos tiene preocupados en este artículo es solamente una palabra. El artículo establece contrato mediante el esquema de asociación público-privada. La construcción, mantenimiento, conservación y administración de los centros de reclusión y la prestación de otros servicios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC o de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en este momento denominada USPEC, podrá desarrollarse mediante el esquema de asociación público-privada. Nosotros hemos planteado a la ministra y al órgano legislativo que nos modifique la palabra administración por operación como lo establece la ley 1508, que no quede incluido en este articulado la administración del sistema de las cárceles en Colombia, porque no es claro el artículo en determinar y colocar límites hasta dónde va esta administración. Podemos correr el riesgo de delegar las responsabilidades estatales en una persona totalmente ajena al Estado. Podríamos entrar en actos de inconstitucionalidad en el entendido de que las personas que administren los centros de reclusión o dirijan los centros de reclusión podrán otorgar los beneficios administrativos que en este momento contamos en la ley 65, situación que para nosotros
nos generaría altos grados de corrupción e impunidad dentro del sistema penitenciario carcelario. Nuestra recomendación como sindicato es cambiar la palabra administración por operación. Situación que fue socializada ya con la ministra y que tomó atenta nota para tenerla en cuenta. Otro artículo que aunque ya fue debatido, que tiene que ver con las revisiones, entregarle las revisiones a la Policía Nacional, fue debatido de la siguiente forma en Comisión Primera de Cámara. El entendido de que hay manifestaciones por parte del Director General de la Policía y del Ministro de Defensa de que la Policía Nacional no está en condiciones de asumir esta responsabilidad que le está delegando el Ministerio de Justicia. Esto fue planteado por varios representantes de la Comisión Primera, donde en comunicación con el Director General de la Policía les había dicho que no estaban dispuestos a asumir esa responsabilidad. Por consiguiente, el artículo se debatió, se dejaron las constancias de la posición de la Policía Nacional. Sin embargo, el artículo tampoco ha sido retirado. El artículo va a ser debatido. Se sacaron conclusiones de que se invitara al director de la policía para que hiciera sus planteamientos de por qué no o por qué sí podría asumir esta responsabilidad. Entonces, es un artículo que aún está vivo, simplemente es con una proposición especial de los representantes de la Cámara y que vamos nosotros a defender en plenaria de Cámara para decirle que tampoco se puede delegar la función de las revisiones a la Policía Nacional. Tenemos muchos más artículos, compañeros, pero creo que estos son los que han creado más controversia en todas nuestras bases. Queremos que sigan estudiando el proyecto de ley 256 de 2013 Cámara. Quiero que sepan que está su sindicato en pie de lucha. Estamos comprometidos con nuestra base. Tengan la plena seguridad que su sindicato UTP jamás negociará un proyecto legislativo por situaciones personales o que beneficien a un sector. Estamos comprometidos con toda nuestra base, con nuestros 15.000 trabajadores y vamos a seguir dando la lucha en el ente legislativo. Es apremiante la situación, pero no es imposible hacer una reforma estructurada para el beneficio de los trabajadores, para el beneficio del instituto y para el beneficio del mismo Estado colombiano. Hemos manifestado nosotros la intención como organización sindical de crear un estatuto anticorrupción, de crear una oficina disciplinaria ejemplarizante para eliminar de buena manera todos estos actos de corrupción que tanto daño nos han hecho. Son sofismas de distracción, estamos convencidos que no es el espíritu de la reforma, la corrupción de nuestro instituto, que no es el espíritu de la reforma, la proliferación sindical, pero sí tenemos que aceptar nosotros como sindicato que hemos cometido errores, que se ha proliferado, que se ha salido del cauce el derecho a asociación sindical, que hay actos de corrupción, pero que no puede ser lo que coloque el gobierno nacional en el ente legislativo para soportar una reforma. Vamos a seguir contribuyendo con esta reforma a la ley 65, no la vamos a hundir, la vamos a apoyar y la vamos a mejorar para el beneficio de todos ustedes. Aquí está su sindicato comprometido. Muchísimas gracias y un cordial saludo de su Junta Nacional. Un saludo fraternal a todos los compañeros y compañeras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de parte de la Junta Directiva de UTP. Compañeros, nos enfrentamos a una realidad que desde hace 2 años aproximadamente se nos advirtió cuando existían 38 registros sindicales. No podemos esconder el desorden sindical en el que hoy nos encontramos, el cual ha sido la justificación del gobierno para vernos como un problema. UTP nació de esta necesidad y continuaremos representando a los trabajadores como un sindicato de mayor representación. Hacemos un llamado a todos los funcionarios, guardias administrativos para que rodeemos a UTP con su afiliación masiva. Demostrarle a unos pocos que la base es la que ordena y al gobierno que en el IP solo hay un sindicato serio como lo ha manifestado el legislativo.
Es cierto que UTP resultó siendo otro sindicato más, pero activo, no por la junta directiva de la cual hago parte, sino por falta de compromiso de unos pocos. Es hora que cada funcionario replantee su posición frente a la proliferación de sindicatos, a pertenecer o a coadyuvar que el gobierno centre sus esfuerzos en liquidar nuestro IMPEC. Definir qué queremos, un IMPEC como el que conocemos hoy, pero con mejores garantías laborales, más moderno y superando la crisis que hoy se vive en todos los establecimientos del país. De igual manera, redireccionar nuestros esfuerzos para erradicar la conducta y prácticas amañadas que ante la sociedad nos presentan como un foco de corrupción. UTP deja claro que nuestra misión ha sido la unidad de los trabajadores. Hacemos un llamado a los demás dirigentes de los 55 registros sindicales para que se identifiquen que el enemigo de la institucionalidad no está entre nosotros mismos. No olvidemos que este gobierno no va a otorgarnos más garantías laborales si no hay quien los exija, y para esto se creó UTP. Esperamos que esos funcionarios que ingresaron después del decreto 2090 del 2003 apoyen estos procesos, a los cuadros de mando, a los que están estudiando, a los profesionales, especialistas y magíster del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, para que no olviden y valoren la oportunidad que nos dio y nos da la institución. Es de conocimiento nacional que no es fácil conseguir empleo, compañeros, y que muchos profesionales aspiran a pertenecer a nuestra institución, evidenciada en los 186.000 inscritos en la convocatoria administrativa 250. El P es la oportunidad que tenemos todos. Con vehemencia debemos defenderlo, con el objeto de proyectarla como una institución que construye un mejor país y contribuye a una sociedad más justa y humana. Invito a las mujeres que hacemos parte de esta gran familia IMPEC para que como madres que sacamos nuestros hogares adelante, construyamos el presente y el futuro de nuestra institución. UTP sigue comprometido en la defensa de nuestra clase trabajadora. Un abrazo con admiración y respeto a todos los compañeros y compañeras por la loable labor social que realizamos. ¡Viva UTP! Compañeras y compañeros, el desafío es grande, aún comienza. No estamos ni nos sentimos derrotados. Hoy la gran mayoría de funcionarios del IMPEC y los integrantes de la Unión de Trabajadores Penitenciarios tenemos la honestidad, la idoneidad y la capacidad para afrontar este reto y muchos más. Como es lógico, para afrontar el trámite legislativo de este proyecto de ley 256, dentro de nuestro plan de contingencia, debemos adoptar una estrategia netamente política, para lo cual invitamos desde ya a todos los funcionarios del IMPEC y a nuestros directivos seccionales del orden nacional, desde el Chocó hasta Arauca y de La Guajira hasta el Amazonas, a contactar a todos los honorables congresistas de nuestras regiones para socializar y justificar la eliminación, modificación o adición de algunos artículos del proyecto de ley 256. Para lo cual les informo que los siguientes 3 debates que tendrá el proyecto de ley se darán en el siguiente orden. Segundo debate, plenaria de la Cámara de Representantes, integrada por un total de 167 representantes a la Cámara. Tercer debate, Comisión Primera del Senado, con un total de 19 senadores. Plenaria del Senado, con un total de 102 senadores. Lo que implica que en cada célula legislativa, para poder adicionar, eliminar o modificar un artículo, se necesita la mitad más 1 de los integrantes de cada una de ellas. En los próximos días, UTP estará realizando 10 eventos regionales
en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Manizales, Cali, Pasto, Bucaramanga, Tunja, Acacías y Neiva para nuestros directivos seccionales y afiliados, donde esperamos cubrir el 98% de los establecimientos carcelarios del país con el ánimo de articular y fortalecer nuestro trabajo como organización sindical. En nuestra página web encontrarán la propuesta de modificación, adición y eliminación de artículos del proyecto de ley 256 que tendrán que se sugiere que socialicen y den a conocer a los diferentes congresistas en todo el territorio nacional. Igualmente encontrarán el listado de conformación de cada una de las células legislativas por departamentos. Nuestros directivos estarán prestos a asesorar a cada funcionario del INPEC y a cada subdirectiva para la realización de este trabajo de lobby político. Convocamos a todas nuestras compañeras y compañeros administrativos y uniformados a que estemos pendientes y aunar esfuerzos para que salgamos avantes de este proceso. Muchas gracias.